Hola, ¿qué tal están? Shalom, bienvenidos a la tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Hoy estamos con Alberto Benazuli. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Alberto es abogado, lo conocen muchos de nuestros oyentes porque estuvo muy activo en la reforma del Código Penal en el año 95 y además es miembro del Consejo de la Federación de Comunidades Judías de España. También está con nosotros Daniel Querub. Hola, Daniel. Hola, Alex. Daniel, aprovecho para felicitarte por tu artículo. Muchas gracias. Daniel es miembro de la Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid y es un miembro activo desde hace mucho tiempo, desde que tiene prácticamente uso de razón, que son ya muchos años, de esta comunidad judía de Madrid. Bueno, bienvenidos ambos. Los temas de la semana, planteamos tres porque no nos va a dar tiempo a abordarlo todo. Fundamentalmente vamos a hablar, si os parece, de este segundo aniversario de los atentados del 11 de marzo. Otros temas importantes es la crisis nuclear con Irán, que está al rojo vivo, con una escalada verbal importante por parte de Irán y respuesta estadounidense, muy contundente. En Israel, plena campaña electoral. Kadima sigue como favorito, según las encuestas, va a sacar entre 37 y 38 escaños. Pero como decía, se cumplen 2 años, Alberto, Daniel, de estos atentados terribles del 11 de marzo en Madrid. Es un tiempo para recordar fundamentalmente a las víctimas de esta barbarie, 192 muertos y más de 1.500 heridos. Hace solamente 2 años, obviamente, ni los afectados ni sus familiares no han olvidado nada, pero la pregunta es, ¿lo ha hecho la sociedad española? ¿Hemos olvidado, hemos aprendido algo de esta tragedia? A mí me parece que no. Es decir, nosotros, es otra cosa, yo estoy hablando de la sociedad española y del gobierno y de la oposición, que se están metidos ahí en una trifulca, una especie de guerra, ¿no? Sobre el 11M, que si fue así, que si no fue así, etcétera, etcétera. Y todo eso perjudica. Yo creo que perjudica y que convendría de una vez por todas aclarar. En lo que a nosotros se refiere, yo creo que ha sido importantísimo lo que ocurrió y no hay que olvidar una cosa muy importante, y es que se descubrió, y esto salió en la prensa, yo no me lo invento, de que entre los que se suicidaron, me parece que fue en Leganés, ¿no? El próximo objetivo era un objetivo judío, es decir, nuestro. Por lo tanto, para nosotros es un motivo de una enorme preocupación para la comunidad judía. España e Italia encabezan la lista de posibles objetivos de Al-Qaeda, junto con Dinamarca. España está en tercer lugar, lo cual significa, como dice Alberto Benazuli, los judíos españoles evidentemente somos objetivo del terrorismo islamista, y también esos 3 países son objetivos con independencia de la confesión. Daniel, Alberto ha hecho referencia un poco a esta crisis política que quizás ha ensombrecido un poco, digamos que ha hecho que de alguna manera se desdibujaran las implicaciones reales que tiene este atentado, porque tanto el gobierno en su momento intentó sacar partido, sacar rédito político, y luego la oposición en su momento, el gobierno ahora, pagó con la misma moneda. El hecho de que esta pequeña política, digamos, de miras estrechas, de intereses y de poder, ha dejado de lado el verdadero significado de este atentado. Sí, yo creo que, como ha dicho antes Alberto, Europa no ha aprendido por lo menos todo lo que tenía que haber aprendido de estos atentados. Me refiero a estos porque 11M y 7J en Londres. Yo creo que no hemos despertado, creo que todavía no somos conscientes de que la amenaza está ahí, de que puede volver a ocurrirnos en cualquier momento, que España es uno de los objetivos prioritarios. Ahora Dinamarca ha entrado en el desgraciado ranking por unas caricaturas en los periódicos, algo completamente ridículo, ¿no? Como bien dijo Aznar, ¿no? Que tomarse en serio unas caricaturas, ¿cómo vamos a hablar si no de otras cosas, ¿no? Yo creo que ya cuando pasó el 11S, mucha gente dijo que si ocurría en Europa lo mismo, Europa iba a reaccionar. Yo en su momento pensé que eso no ocurriría y creo que así ha sido, no ha reaccionado. Es verdad que en muchos aspectos se intenta tener más cuidado, la policía está más atenta, investigan más, pero realmente lo que es la base del problema sigue ahí y no han hecho nada. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre los temas de libertad de expresión
y donde hay incitación, donde hay difamación, y también con motivo de lo de Dinamarca, la crisis de caricaturas, pero también la condena a David Irving por negación del Holocausto. Ya que tenemos aquí a Alberto, tenemos como abogado y experto jurista justamente en cuanto al Código Penal. Tú estuviste como coordinador de la Comisión de Organizaciones Judías de España para la reforma del Código Penal en el año 94 y 95. Y años antes, porque yo aprendí muchísimo de las distintas etapas que hubo de reforma del Código Penal que nunca se concretaban. O sea que yo llevo preparando lo de la reforma del Código Penal prácticamente desde el año 81 o una cosa así. Alberto, ¿en qué países se puede condenar, como se ha hecho en Austria, con cárcel, la negación del Holocausto? ¿Y dónde aparece el agravante de antisemitismo en los códigos penales, como sí existe en España desde el 95? Bueno, el único país en el mundo que tiene como circunstancia agravante el antisemitismo es España. Es el único. Y además fue reformado con anterioridad a unos 6 meses antes, por presiones nuestras también, pero como 6 meses antes que de la que fue la reforma del propio Código Penal. Pues, ¿qué países? Hombre, yo te puedo decir que países se está castigada lo que es la negación del genocidio o del Holocausto, vamos hablando. Si es con cárcel o no es con cárcel, y cada país es o más duro o menos duro que el otro, habría que ir a través de los textos. El primero, y posiblemente uno de los más duros, es Alemania. Esto fue desde el año 79, estamos hablando. A continuación, podría haber sido el primero, viene Israel, que lo hizo unos 6 años más tarde, una cosa así. ¿Cuál es la pena que impone Israel para negación del Holocausto? Sí, lo trae. Sí, pero, ¿cuál es la pena, digamos? ¿Cuál es la pena de cárcel? Bueno, no sé, en este momento no lo puedo recordar. Bueno. Yo tengo un libro así de gordo con todas las legislaciones, pero vamos, habría que ir una por una. Vienes en otro momento. Sí. Austria también es un país, que es el siguiente. También es un país donde, lo has visto, David Irving va a ir a la cárcel. Después viene Suiza, no está mal. Después viene Bélgica, que fue justo unos meses antes que nosotros, y el 7º país fue España. Después de España, que yo recuerdo, el siguiente la verdad que fue Luxemburgo, y yo no sé si ahora algún país del este o así, pues se ha añadido o no se ha añadido a esto. Con todo este tema de la crisis de las caricaturas, por ejemplo, en Francia, la comunidad musulmana decía que estaban desprotegidos, a diferencia del judaísmo, porque no figuraba la islamofobia en el Código Penal. ¿Qué opinas de esto, Alberto? Eso es una tontería, porque, francamente es una tontería, porque, primero, lo que tú decías antes sobre la libertad de expresión, en todos los países hay un límite a la libertad, en la propia Constitución española, y tú lo sabes, Dani, hay sus límites, es decir, no es que no existan. Por lo tanto, yo creo que si la comunidad musulmana cree que una caricatura, que a lo mejor alguna de ellas sí, ojo, yo no estoy diciendo que, pero una, por ejemplo, la de Mahoma con la bomba, ¿no?, en el turbante, que podría perfectamente encajar. Bueno, pues lo primero que tienen que hacer es ir a los tribunales y que se acostumbren a ir a los tribunales. Y entonces ya se hará una jurisprudencia como hemos hecho nosotros. Esta jurisprudencia, este artículo en concreto, el 510 del Código Penal, dice así: los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, etcétera, etcétera, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. ¿Realmente se aplican estas condenas? Bueno, vamos a ver, sí. Sí, tenemos casos ya en esto. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo me acuerdo que lo que solicité en aquel entonces fue la simple incitación. Pero los legisladores lo endurecieron y prefirieron usar la palabra provocación, como está en el Código Penal francés. Entonces, la provocación no es lo mismo incitación que provocación, que inducción y que apología, ¿no? Todas tienen su definición. Y la provocación existe, y lo estoy en corto, cuando directamente se incita, por los medios que sea, públicos naturalmente, a la perpetración de un delito.
¿Ves la diferencia? Es decir, incitación en cambio es mucho menos, es decir, no se incita a cometer un delito. O sea, eso es una diferencia y bastante importante. Por lo tanto, lo difícil es probar la provocación. Hay que tener cuidado con esto y también, bueno, sobre todo, pues por ejemplo, algún ulema o algún imam o como sea, ¿no? Que esté públicamente diciendo, pues hay que hacer tal cosa, ¿no? Y que se haga. Entonces hay una provocación a la comisión de un delito. Hablando de incitación, de apología y de provocación, vamos a hablar de Irán, que ha sido el gran tema de la semana. Tristemente, porque la crisis ha llegado posiblemente a un punto muerto y no se sabe muy bien cómo va a seguir la cosa. La Agencia Internacional de Energía Atómica no ha sido capaz de resolver la crisis nuclear y no ha tenido más remedio que remitir el expediente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos, contundente, clara, dice que su principal preocupación internacional es ahora Irán, ya no lo es Irak. Y, por otro lado, Irán dice que es o por las buenas o por las malas. Es decir, que van a seguir adelante con o sin el beneplácito de la comunidad internacional. Daniel. Pues la verdad que se ve bastante negro. Por un lado, ya Gran Bretaña ha salido diciendo que no hay que esperar mucho, que dentro de unos meses ya va a haber bomba atómica, o por lo menos va a tener la posibilidad de tenerla Irán, por lo cual yo creo que un poco lo que hablábamos antes de tomar conciencia de la situación, que Europa no la ha tomado, yo creo que está volviendo a pasar lo mismo. Es decir, si vamos a estar con las palabras, vamos a estar hablando y vamos a darle tiempo a Irán a tener la bomba atómica, no vamos a solucionar nada. ¿Qué hay que hacer según tu opinión? Pues actuar mucho más rápido, ir adelante. O sea, quiero decir, yo creo que esto ahora mismo es tan fundamental, tan urgente, que es lo primero que se tendría que debatir para tomar las medidas necesarias. Yo estoy seguro que Israel no se va a quedar con las manos cruzadas, es decir, probablemente actúe antes de que Irán pueda tener la bomba atómica. Pero actuará de verdad. Por otro lado, Bush mandó un mensaje posiblemente equívoco al firmar ese acuerdo la semana pasada, ¿no? Un acuerdo nuclear entre India y Estados Unidos, cuando precisamente había advertido años atrás de que no debían sumarse nadie. Exactamente. Sí. Y 8 años había incluso sanciones contra India por hacer pruebas nucleares. De alguna manera se le está diciendo a Irán que si quiere que... Bueno, está ocurriendo un poco lo que ha ocurrido siempre frente a los judíos, me estoy refiriendo con eso de mirar para otro lado, ¿no? De casi todos los países. Pero a mí esto de lo de Persia me recuerda un poco la próxima fiesta de Purim. No sé por qué, martes, a mí me viene. Tanit Esther es el martes y el miércoles. Yo creo, es que es igual. Yo creo que iban a matar a todos los judíos, todo esto, y de repente apareció Esther, ¿no? Que hizo su ayuno y tal y tal. Bueno, yo creo que es un peligro no solamente contra los judíos actualmente, creo que es un peligro mundial. Es decir, aquí no están solo los judíos. Bueno, pero en fin. ¿Quién sería? ¿Habrá alguna reina Esther? Exacto, yo creo que voy a buscar a la reina Esther. Y además, esto, te voy a explicar una cosa. Siempre estamos en peligro. Es que tú repasas la historia nuestra y es una historia de peligro. Ahora tú vas a decir, bueno, es que ahora es más grave. Bueno, porque nos parece a todos que lo último es lo más grave. En efecto, yo eso estoy negando. Que no sea grave, es gravísimo. Pero en fin, hay que tener un poco la esperanza de que surgirá esta reina Esther. Que se resuelva. La historia de Purim acaba con mucha sangre, ¿no? Entonces esperemos que no lleguemos ni siquiera a plantearnos... Depende de la sangre de quien sea. Claro. Bueno, la última reina Esther fue bombardear la central en Irán hace unos cuantos años. Bueno, si se queda en eso... Pues pasamos al tema de Israel, donde estamos escuchando de los candidatos diferentes posturas respecto al futuro, respecto a la hoja de ruta, el desmantelamiento de asentamientos. Olmert dice que seguirá construyendo en la zona entre Malea Dumim y Jerusalén. Por otro lado, dice que habrá más retiradas unilaterales. Le han criticado diciendo que Sharon, que sigue en coma, en este momento no haría ninguna retirada unilateral. De hecho, dijo que Gaza sería la única y que luego veríamos. Con Hamas en el gobierno, retiradas unilaterales.
Bueno, yo creo que es un poco pronto para predecir nada. Yo creo que lo que está pasando ahora es lo más natural del mundo. Es decir, todavía no son las elecciones, por lo tanto, el discurso de Olmert, ese es el discurso que tiene que dar ahora. Y si no se equivoca o mete la pata en cualquier momento diciendo algo que vaya en contra de la opinión pública, digamos, israelí, pues él será el próximo. Pero hay que esperar a que coja el poder. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con que hay que esperar. Siempre las noticias que vienen desde Israel son muy contradictorias de una semana a otra, entonces hay que intentar ver un poco más a largo plazo lo que va sucediendo. Olmert dice que ya ha ganado las elecciones, que lo único que tiene que esperar es saber por cuántos asientos de diferencia. Por otro lado, se habla que querían de aquí a 4 años tener más o menos las fronteras definidas. Habrá que esperar. Habrá que esperar igual con Hamás. Y ver lo que pasa con Hamás, ver lo que pasa con la Autoridad Nacional Palestina. Exactamente. Ambos están haciendo exactamente lo que tienen que hacer antes, el uno antes de formar gobierno y el otro antes de las elecciones. Exactamente, es lo que tienen que hacer. Ese es el juego de la política. Ahora, pasado el próximo mes, es cuando ya se asienten las cosas, ya veremos cómo funciona el uno y cómo funciona el otro. Entonces ya sabremos un poco más, y ya podremos predecir. Predecir desde ahora es imposible. El actual gobierno en funciones israelí también fue muy criticado esta semana porque dijeron que Ismail Haniyeh podía ser un objetivo de eliminación selectiva por parte de Israel en caso de que jamás no renunciara explícitamente al terrorismo. Posiblemente esto también haya que leerlo todo en clave electoralista, ¿no? Sí. Es en clave electoralista, pero no nos olvidemos que es un terrorista. Y es un terrorista reconocido por la Unión Europea y por Estados Unidos. Es así, y para Israel los terroristas son objetivos. De esto hemos hablado mucho, ¿no? Si el hecho de ganar las elecciones no les limpia de alguna manera su pasado, y mucho menos cuando no ha habido una renuncia explícita a sus métodos. Para terminar, es una cosa que ocurre. Esto es un manifiesto que se firmó la semana pasada contra el islamismo, encabezado por Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali y otros intelectuales. No lo hemos comentado la semana pasada, pero quiero aprovechar ahora, precisamente en el segundo aniversario del 11M, para destacar lo importante que intelectuales, escritores, periodistas musulmanes se enfrenten al islamismo radical y digan: no estamos con vosotros. Sí, yo creo que es fundamental que salgan, que hablen. Hay muchísimos intelectuales, además españoles, que se han adherido de una manera u otra a este manifiesto. Creo que es muy explícito, creo que va directo al grano, habla del islamismo, que es la nueva amenaza que hay, y lo que esperemos es que sirva de base para luchar contra el islamismo. Pero de verdad, eso estoy totalmente de acuerdo. Lo he leído precisamente ahora una semana, ¿no? Más o menos, y me parece que es importantísimo que sean los propios musulmanes los que se levanten y contra la opresión, digamos, de los talibanes, por llamarlo de alguna forma, y moderar un poco la situación. El manifiesto comienza con la siguiente frase: después de haber vencido al fascismo, al nazismo, al estalinismo, el mundo se enfrenta a una nueva amenaza totalitaria mundial, el islamismo. Daniel, ¿querías añadir algo? Bueno, que es de agradecer que esta gente haya tenido el coraje de sacarlo con sus nombres, porque es gente que ahora mismo va a estar de por vida amenazada a muerte. O sea, son todos musulmanes que van a tener que ir bastante protegidos de ahora en adelante. Bueno, entre ellos está Bernard Henri Lévy, que no tiene un apellido muy musulmán, pero que también le honra el hecho de estar en esta lista. Pero ese es un objetivo precisamente por haber nacido judío. Importante, sobre todo, destacar esto, recordarlo en este segundo aniversario del 11 de marzo, en que recordamos fundamentalmente a las víctimas y a sus familiares. Les recomendamos que escuchen la entrevista con Dominique Sabat, que este mismo fin de semana también está en la programación de Radio Sefarad. Ella, como psicóloga, atiende a las víctimas y especialmente a los niños que fueron víctimas del atentado. Y nada más, gracias Alberto Benasuli y Daniel Querú por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, y además, en fin, tienes razón, y ahora me adhiero a la felicitación que te ha hecho Dani sobre tu magnífico artículo que se publicó en ABC
sobre las caricaturas. Os lo agradezco muchísimo, gracias por estar aquí. Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach también. Purim Sameach para todos los oyentes sí, también. Sí, para todos, y que busquemos una reina Esther.